tardes. Me llamo Saúl Pascual, soy del grupo de Sopa de Partículas. Ya llevamos una temporada larga haciendo charlas aquí, así que voy a ahorrarme un poco. Voy a hacer la presentación más corta de lo que la suelo hacer, pero básicamente somos un grupo de divulgación en física y últimamente en ciencias en general, y además de charlas aquí en el Guinardó, que llevamos ya pila de años haciendo las charlas aquí, hacemos actividades fuera del centro, como por ejemplo hemos ido al CERN, este año hemos ido a Naucas, y para los próximos años, bueno, para este año yo creo que habrá algunas salidas así interesantes, así que si nos queréis seguir nos podéis buscar por Twitter, por el Meetup, si no pues vamos haciendo charlas aquí regularmente en la que vamos siendo pesados con las cosas que vamos a ir haciendo, así que eso, que podéis seguirnos y más o menos estar un poquito al día. La charla de hoy, ¿no?, que hemos titulado Hablemos de la luz, voy a hacer una pequeña introducción de cómo va a ir la charla. En verdad, esta charla empezó porque estaba un día en casa de mis padres y me encontré un trabajo de cuando estaba en bachillerato, ¿sabes? El trabajo el trabajo de recerca, ¿no? El trabajo de fin de bachillerato, y lo titulé, no recuerdo el título exactamente, pero era como Historia de la llum, ¿no? Y ahí pues me puse como a reproducir experimentos que se habían ido haciendo para saber la naturaleza de la luz y todo este tipo de cosas. Y recuerdo la sensación de terminar el trabajo y estar satisfecho y confuso a partes iguales. Y luego cuando empecé la universidad, pues la cosa al principio no fue muy a mejor, luego ya me tranquilizó un poco todo. Pero sí que es cierto que cuando, por ejemplo, podríamos decir que al menos en mi caso, y quizás esto es algo más personal, lo que he entendido por luz ha ido cambiando en la medida en la que he ido entendiendo mejor la física y en la medida que he ido haciendo asignaturas, ¿no? Cuando estaba haciendo la carrera en la universidad, pues poco a poco pues, aprendía nuevas cosas de la luz y a la vez me hacían entender mejor la luz, ¿no? Entonces es como que la luz, que es algo que lleva toda la vida, ¿no? O sea, entre nosotros, poco a poco ir a la búsqueda de una explicación sobre lo que es, te puede ayudar mucho a entender la física tal cual la entendemos hoy en día. Entonces, como extra, pues justo cayó en mis manos este libro, que os lo aconsejo también, es un premio Nobel también de experimentos con luz, que es La luz revelada, y me lo estuve leyendo y también da como una visión histórica sobre algunos fenómenos, sobre todo esto que os hablaré un poquito ahora, y básicamente lo que haremos primero será hablar un poquito de por qué nos resulta raro hablar de la luz, ¿no? Todas esas ambigüedades que hay cuando leemos sobre divulgación o cosas así, y vamos a intentar hacer como un recorrido, entre comillas, histórico, ¿no?, de cómo han ido surgiendo estas preguntas, las nuevas preguntas, a partir de algo lo más básico que podamos. Para empezar... Bueno, puse el principio formal porque me pareció que al final lo acertó mucho más de lo que parece, ¿no? Que el trayecto que sigue la luz por propagarse es el que emplea el menor tiempo posible. Quizá en lenguaje actual diríamos que es el más probable, ¿no?, según la cuántica, pero aún así es extremadamente... O sea, cuando dudéis sobre alguna cosa de la naturaleza de la luz, esta puede ser la respuesta casi siempre. Y ya con esto pues vamos a empezar. Empecé pues de una forma que me hizo gracia. Entré en el ChatGPT, no sé si sabéis lo que es, un chat de inteligencia artificial que tú puedes hablar con él, puedes jugar con él y le puedes preguntar cosas o pedirle código. Así que le quise preguntar que me preparase la charla y me gustó mucho porque la respuesta que dio es que engloba en un párrafo todo por lo cual resulta tan poco satisfactorio estudiar cosas sobre la luz. Y a la vez es satisfactorio, a la vez lo entiendes, ¿no? Pero es como... Dice, la luz es un tipo de radiación electromagnética que es visible al ojo. Dices, vale, hasta ahí yo creo que más o menos los que estáis aquí sabéis que eso es así, pero luego sigue, tiene una velocidad, ¿no?, que es de unos 300.000 kilómetros por segundo, que eso más o menos lo sabemos, y luego empieza ya con la luz se comporta como partícula o como onda según cómo la observes. Y eso a mí me empieza a molestar, ¿no?, porque es que, ¿qué quiere decir que según cómo la observes? ¿Que voy a hacer un experimento y voy a ver una onda o voy a ver una partícula? O sea, a mí esto durante muchos años me resultó extremadamente confuso, ya que es una de
una muestra, ¿no?, de esta confusión, pero luego sigue y dice, bueno, es una fuerza fundamental de la naturaleza. Y dices, ¿vale? ¿Qué más hace la luz? Pues ya el resto de cosas, ¿no? Pero es como es una onda electromagnética, se comporta como partícula, como onda, es una fuerza de la naturaleza, pero ¿cuántas cosas hace la luz, no? Entonces, con esto, mi idea es, vamos a ir recorriendo varios aspectos de cómo se ha ido investigando la luz y al final vamos a ver si esta respuesta, que parece que sea muy satisfactoria, lo es un poquito menos. Vale. Para eso, yo creo que es interesante que empecemos haciendo borrón y, o sea, vamos a intentar no pensar en lo que sabemos ahora sobre la luz, ¿no? Al final del día, la luz nos despierta curiosidad desde siempre, ¿no? Porque es aquello que nos permite ver, ¿no? O sea, en un principio, me imagino que saldría el sol, verían, luego ya no, y tú asocias a que hay algo en la naturaleza que te permite ver. Y ese algo que te permite ver, por ejemplo, yo que sé, ves que el fuego hace luz, ¿no? Tú imagínate ser la primera persona que ve el fuego y dices, esto hace luz, ¿no? Entonces te das cuenta que hay fuentes de luz, que hay otros fenómenos que producen luz, y te das cuenta que aquello que podemos ver, pues, tiene una serie de propiedades que se repiten, ¿no?, en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenéis un fenómeno de reflexión, que esto es algo, si aquello que nos hace ver tiene esta propiedad, ¿no?, que se refleja de alguna forma, estamos viendo en el agua lo que las montañas y los árboles. O sea, es algo que de forma intuitiva puedes pensar que aquello que genere, que hace posible la visión, a la vez se está reflejando. ¿Vale? No sabemos si es algo que se propaga, si tiene una velocidad, no sabes la fuente en un principio, o sea, ahora mismo no sabemos nada. Pero es lógico pensar que si algo nos hace ver, pues esta propiedad pues la va a tener. Y luego, el fenómeno de refracción, que es este fenómeno por el cual los objetos, cuando cambian de medio, los vemos un poquito diferente, ¿no? Aquí lo podéis ver, ¿no? Es la luz curvándose, porque esto lo sabemos ahora, ¿no?, que al final del día, bueno, esto no deja de ser la ley de Snell y que es un fenómeno que está estudiado y que es muy sencillo de utilizar, ¿no? Es una ley de Snell y ya está. Pero que en un principio, si tú no sabes cuál es la naturaleza de la luz, tú ves esto y dices, bueno, no sé qué está pasando, ¿vale? Y gran parte de lo que veremos son propuestas para entender este tipo de efectos que se ven desde el origen de los tiempos y que, al igual que nos pasa ahora, que tenemos teorías efectivas que nos permiten ver algunas cosas y otras no, pues durante muchos años ha pasado lo mismo con la luz, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis alguna prueba, ¿no? Tenéis, por ejemplo, Aristóteles, que decía que la luz es, es algo que está y que no se puede estar moviendo, así que básicamente te está diciendo que la luz es infinita. Euclides, ¿no?, que decía que la luz era, bueno, que nosotros tenemos rayos láser, obviamente no dijo láseres, ¿no?, pero que de nuestros ojos se emitía algo y ese algo te permitía ver, cosa que a la vez implica que ese algo entonces sí que tendrá velocidad infinita, ¿no? Porque si tú miras, cierras los ojos y abres y ves una estrella muy lejana, si es tu ojo el que produce ese rayo láser, ¿no?, que te permite ver algo muy distante, pues ese rayo tiene que ir muy rápido. Y también pues Descartes, ¿no?, que también pensaba que la velocidad de la luz era infinita, y es algo muy comprensible, ¿vale? Si sabéis que la luz va a 300.000 kilómetros por segundo, con los medios que, a efectos prácticos para nosotros, es muy difícil darse cuenta de que la velocidad de la luz no es infinita, ¿no? Entonces, hay unos primeros trabajos que son muy importantes, que, bueno, que estos, por ejemplo, los hizo Alhazen, que utilizó el método científico de forma muy exhaustiva, ¿no?, y estuvo pues hablando de que la luz, efectivamente, para él eran una partícula que salía de un foco de luz y que llegaba a nuestros ojos. Entonces, para ello, pues investigó la visión, investigó sistemas de lentes y lo comparó con lo que teníamos en los ojos, ¿no? Estudió nuestra anatomía y con eso pues todo esto lo fue publicando. Y los libros que se publicaron durante esa época, pues están los de Alhazen, los de... bueno, hay otros libros, después los comentaré, que, por ejemplo, pues también utilizando las teorías estas de partículas, explicaban incluso cómo se forma el arco iris. Por ejemplo,
los diferentes colores y todas estas cosas, pues todo esto se fue publicando y fue una gran influencia para los científicos que más habéis estudiado seguramente. Y voy a empezar hablando de Galileo Galilei, os lo podéis imaginar, que entre comillas podríamos decir que es uno de los primeros registros en los que se habla de un intento de medir la velocidad de la luz. ¿Vale? Básicamente, él y su aprendiz se pusieron en 2 picos de 2 montañas que estaban más o menos a 1,5 kilómetros de distancia, y con 2 fuentes de luz, pues la idea es, yo destapo la fuente de luz y cuando tú la veas destapas la tuya y entonces yo lo veo, ¿no? Que es un poquito artesanal, pero claro, imaginad a 1,5 kilómetros con una fuente de luz, haces así, o sea, la luz, va más rápido la luz que el tiempo que tiene el cerebro en darse cuenta de que la luz ha llegado allí. Entonces, no puedes medir la velocidad de la luz utilizando este método. Entonces, claro, él ante ese resultado, él seguía esperando que la luz fuera a una cierta velocidad, así que dijo que, bueno, que al menos va 10 veces más rápido que el sonido. O sea, fue como lo máximo a lo que pudo aspirar con ese experimento, que, bueno, imagino que está bien. Entonces, claro, se puso a estudiar otras cosas que a efectos prácticos han terminado siendo determinantes a la hora de medir la velocidad de la luz. Por ejemplo, claro, todas las observaciones que hizo a partir de 1610, por ejemplo, contempló los satélites de Júpiter. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque durante esa época, os podéis imaginar que, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Hoy en día todos tenemos el reloj y todos los tenemos perfectamente sincronizados, sabemos qué hora es, pero entonces no. Transportar un reloj hecho, por ejemplo, con un péndulo no resultaba nada práctico, ¿no? Entonces, pues se tenían que guiar, por ejemplo, por las estrellas o, de alguna forma, intentar corregir con lo que veían el desfase que tenían sus instrumentos. Entonces, una de las propuestas que hizo fue utilizar, como vio 4 satélites de Júpiter, se le ocurrió que sería buena idea utilizarlos como reloj cósmico, ¿no? O sea, que alguien desde donde fuera pudiera mirar en qué punto está uno de los satélites y con eso calibrar el dispositivo que estuvieran utilizando. Y, bueno, estuvo haciendo trabajos con péndulos, y esto lo leí ahí, y me pareció una anécdota súper curiosa, así que lo voy a contar, que no sabía, que básicamente, claro, perfeccionó mucho el estudio del péndulo, ¿no? Pues vio que, por ejemplo, el periodo no depende de la masa, ¿vale? Ni de la amplitud, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que los péndulos básicos no terminan de ser del todo buenos para medir el tiempo, y que, por ejemplo, Huygens luego los perfeccionó y tal, pero que utilizando péndulos midieron sabéis que la Tierra no es totalmente esférica, sino que está un poquito achatada, pues con péndulos estudiaron que la Tierra estaba achatada, porque lo que hicieron es, con varios péndulos, ir midiendo el periodo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la centrípeta de la Tierra, según en qué punto de la Tierra estés, pues hace que el péndulo se mueva a un periodo más o menos rápido. Y gracias a todos estos estudios que se hicieron con el péndulo, pues pudieron definir de forma bastante clara cuál era la forma de la Tierra. A mí, que hoy en día que se discuta sobre la esfericidad de la Tierra, que aquí ya estuvieran hablando de hasta qué punto no era del todo esférica, me parece una maravilla. Pero bueno, con esto, y extendiendo un poquito el tema de los satélites de Júpiter, llegó los experimentos de Ole Romé, que como diría un amigo que tengo de Castellón, hizo unos experimentos que son Mel de Romé, pero básicamente estaba estudiando la órbita de Io, ¿vale? Entonces tenía aquí estaría Júpiter, aquí estaría Io dando vueltas, y la Tierra, ¿no? Pues está girando alrededor del Sol. Entonces, ¿qué se dio cuenta? O sea, tenéis que pensar que, por ejemplo, si la Tierra va dando vueltas por aquí, ¿vale? En estos puntos de aquí no se puede, o sea, lo que hacía era, por aquí va Io y medía en qué momento dejaba de verse, ¿vale? Entonces volvía a salir y cuando Io volvía a caer en la sombra de Júpiter, ¿vale? Entonces aquí, en esta región de aquí, no podía medir porque Júpiter tapa. Entonces desde aquí no se puede hacer la medición, o sea, entre L y G no se puede medir.
Luego, entre K y F, ¿vale? En esta región de aquí, tampoco se puede medir porque está el Sol, ¿vale? Y entonces no se puede ver. Entonces, entre estos lapsos de tiempo, estuvo haciendo durante mucho tiempo pues, unas mediciones de precisión del periodo de Io, que ronda las 45 horas, ¿vale? En dar una vuelta al planeta. Y se dio cuenta de que el periodo iba cambiando a medida que se alejaba la Tierra de Júpiter. Pero que lo veía y aquí se aceleraba. Claro, eso era como muy extraño, ¿no? Que haya un periodo de aceleración y deceleración del periodo de un satélite en Júpiter en función de la época del año de la Tierra. Entonces, como lo más lógico es pensar que está pasando algo que tiene que ver con la forma en la que está dispuesto el sistema solar. Entonces su idea fue que efectivamente la luz tardaba cierto tiempo en llegar desde el satélite hasta donde estamos nosotros y que a medida que le iba costando más tiempo, nosotros íbamos viendo como una ralentización en el periodo, ¿vale? Y con esto, él no midió la velocidad de la luz, ¿vale? Él, como entonces, se hacían muchos cálculos utilizando trigonometría y leyes de proporcionalidad y todo esto, y lo que dijo básicamente es que debería de tardar una haz de luz 22 minutos en recorrer el diámetro de la Tierra. ¿Vale? Si nosotros hacemos ese cálculo, ¿no? Sabiendo nosotros cuál es el diámetro de la Tierra, pues nos da que la velocidad de la luz, según Romer, era de 220.000 kilómetros por segundo, que no está nada mal, ¿vale? O sea, es un 26% menor a la real, pero como primera medida está muy bien. Para que lo veáis un poquito mejor, hay un pequeño vídeo, ¿vale? Aquí podéis ver, desde aquí se ve Io. Entonces, claro, esto va, no está a escala este vídeo ni nada, ni los tiempos tampoco, pero sí que podéis ver que Júpiter se mueve mucho menos que la Tierra y cuando llega al otro punto, pues efectivamente hay mucha más distancia, ¿vale? Entonces la luz tarda más en llegarnos y entonces pues nosotros vemos esa ralentización en el periodo, ¿vale? Entonces, con todo esto, pues llega el momento de intentar explicar los fenómenos de difracción y reflexión, ¿no? Que os he enseñado al principio. Y entonces he puesto, ya iréis viendo, o sea, obviamente no estoy poniendo, el estudio de la luz ha sido, me imagino que es de los campos que más se han estudiado en toda la historia y es imposible citar a todo el mundo que ha estado haciendo, que haya estado aportando datos de valor. Así que la idea es, con esta charla es un poco que veáis algunos de los más representativos, pero sobre todo las ideas, ¿no? Más representativas que se han ido mostrando. Entonces, no vamos a estar indagando mucho, pero sí que en este caso quiero hablar de un poquito cómo empieza el hablar de la luz como onda y como partícula. ¿Vale? Hemos visto que hasta ahora prácticamente todos los fenómenos que se están viendo, ¿no? Es algo que se propaga y que parece que tiene una cierta velocidad y que puede ser una partícula que va muy rápido, pues se puede explicar de forma con partículas, pero a la vez hay muchos otros fenómenos que tiene la luz, que ahora iremos viendo, que se pueden explicar, quizá una explicación ondulatoria es mejor, ¿vale? Entonces, como representación de las primeras teorías ondulatorias, son muy interesantes las de Huygens, que aquí hay que hacer un pequeño parón, ¿vale? Porque el modelo ondulatorio de Huygens no es el modelo de ondas que tenemos hoy en día. Bueno, si yo os digo la luz se comporta como una onda, pues me imagino que en vuestra cabeza ya hay una onda o como una onda en el mar, no sé qué. No, él estaba pensando en algo mucho más abstracto. A su forma de verlo, ¿vale? Después hay algunas animaciones que quizá lo veréis más claro, pero su forma de verlo es, tú tienes una fuente de luz. Esa fuente de luz se inicia de forma esférica y la esfera que dibuja sería como el frente de ondas. Entonces, en cada punto de esa esfera se genera otra fuente esférica y la suma total de esos frentes dibuja otra esfera. ¿Vale? Es un poquito lo que estáis viendo aquí. Entonces, el frente de ondas, como él se imaginaba las ondas, se las imaginaba así como esferitas que iban propagándose, ¿vale? Y que iban produciendo frentes de ondas. Esto, curiosamente, funciona muy bien, ¿vale? Si vosotros os imagináis una onda plana que va haciendo esferitas, va haciendo como un frente de ondas y lo pasas por una rendija, las partes donde hay
un obstáculo no se propaga la luz y las partes por las que sí, pues se genera otro frente esférico que genera un patrón de interferencias como lo queráis y a la vez, pues si os fijáis, esto se ajustaría bastante a lo que nosotros veríamos. Que algo importante es que aquí todavía no se estaba estudiando la luz desde un punto de vista con interferencias y modelos de interferencia y tal. Sí que se habían visto algunos fenómenos de tipo de interferencia, como por ejemplo, si tú tienes una fuente de luz y la haces pasar por una pared con un agujero, ¿no? Pues tú a medida que vas haciendo el agujero pequeñito, pues llega un momento que se empieza a ver, o sea, la luz pues, se va haciendo pequeña a la medida que haces el agujero pequeño, pero llega un momento que se difunde y que hace como un pequeño patrón de interferencias. Pero aquí no estaba muy claro cómo funcionaba todo esto, ¿vale? No hubo experimentos de interferencia de luz casi hasta la época del electromagnetismo y tal. Pero bueno, igualmente, este tipo de comportamiento, aunque fuera una versión muy aproximada, sigue explicando muy bien algunas de las cosas que vemos hoy en día con la luz, ¿vale? Con esto, ¿cómo se imaginaba la refracción? Pues de esta forma, ¿vale? Es un frente de onda, cada punto se comporta como un nuevo emisor y ahora se cambia el medio. Entonces, a su modo de verlo, la luz se propagaba más rápido. Por ejemplo, si os imagináis que esto es aire y esto es agua, se propagaba más rápido la luz por el agua que por el aire y eso producía este pequeño cambio de ángulo, ¿vale? En las, por decirlo de alguna forma, si el haz va con un ángulo va haciendo así, pues como por el otro medio se propaga más despacio, pues como que hay una pequeña curvatura, ¿vale? Que es la que veríamos aquí. Y de la misma forma podríamos explicar la reflexión, ¿vale? Si os fijáis, tenéis justo los dos frentes. Aquí se ha representado solo con dos esferas, pero os podéis imaginar que esto lo podrías ir haciendo disparando muchas esferitas, ¿vale? En la medida que el frente de onda pues fuera tocando, ¿vale? Y de esta forma, Huygens pues estuvo explicando, o sea, hizo este modelo teórico en el que hablaba de cómo se producían, por ejemplo, el fenómeno de la refracción y de la reflexión, y básicamente desarrolló todo un sistema de óptica pues, basado en la propagación por ondas, ¿vale? Un poco es lo que os he dicho, se podría ver hoy en día como una teoría efectiva, ¿no? En la que él hizo un modelo teórico que funcionaba muy bien para hacer una serie de cálculos y que, por ejemplo, para dar una explicación a la ley de Snell, ¿no? En la que vemos el ángulo, cómo cambia en función del medio, es una explicación que es sólida y que nos permite hacer experimentos y que son experimentos que nos van a dar bien, ¿vale? Obviamente son experimentos que no van a explicar otra serie de fenómenos y debido a que no puede explicar otros fenómenos más complejos, pues la teoría tiene que ir mejorando, ¿vale? En la otra cara de la moneda tendríamos a Newton, que era un defensor atroz de la teoría corpuscular. Y básicamente lo que él pensaba era que la luz estaba compuesta por partículas que él llamaba corpúsculos y que estos corpúsculos pues, se propagaban por el espacio a una cierta velocidad. De hecho, Newton habló con Romer sobre el cálculo de su velocidad que hizo de la velocidad de la luz que hizo con Io, ¿vale? El satélite de Júpiter, para preguntarle si había visto diferencias de color, ¿no? A medida que la luz, o sea, a medida que la Tierra se movía, ¿no? Como si el satélite cambiaba su color. ¿Vale? La pregunta estaba claramente enfocada a saber si cada color de la luz tenía una velocidad distinta. A lo que le respondió que no, entonces Newton ya en su trabajo sobre óptica habla de que todos los colores tienen la misma velocidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo se imaginaba él todo el tema de los colores? Pues hizo un trabajo muy, muy importante sobre la propiedad del color en la luz. De hecho, estuvo haciendo trabajos sobre cómo se descompone la luz blanca en los diferentes colores. Y básicamente su conclusión fue que la luz blanca es la suma de 7 colores, ¿vale? Los colores del arco iris, y que todos esos colores están mezclados en un haz de luz blanco y que cuando pasan tienen un cambio de medio, ¿no? Como puede ser una refracción que hemos visto antes, pues se difracta, ¿no? en cada uno de los colores y tú pues luego cuando se vuelve a difractar por aquí. Y luego estuvo haciendo pruebas para ver el sentido de todo esto, ¿no? Pues lo típico, pues juntó
hizo difracción y luego con una lente los volvió a juntar a ver si volvía a dar luz blanca, luego le quitó los azules para ver si daba verde, entonces estuvo haciendo como todo un estudio de las propiedades del color y vio que todo era muy consistente con lo que él pensaba. Lo curioso aquí era entender cómo él veía la difracción, porque a su forma de verlo, la luz, que son partículas que van viajando, y cuando tiene un cambio de medio, para Newton, la luz iba más rápido cuando el medio era más denso. Se imaginaba que como que los medios densos atraían a la luz. ¿Vale? De esta forma, lo que él decía es que la velocidad en el eje vertical es la misma, perdón, la velocidad en el eje horizontal es la misma, o sea, la luz se sigue propagando para allá, pero que el medio tiraba de la luz hacia adentro y que por eso, ¿vale?, se curva el haz. Entonces tendríamos como estas dos visiones, ¿no? Esto, lo bueno que tiene esto es que es fácilmente experimentable, ¿no? Podemos ahora medir la velocidad de la luz y podemos ver cómo cambia la velocidad de la luz en función del medio y sabemos que es más lenta a medida que el medio es más denso. Y por eso en general decimos que la velocidad más rápida es la velocidad de la luz en el vacío, ¿vale?, que es en ausencia de medio, por decirlo de alguna forma. Y bueno, aquí tenemos pues las dos visiones, ¿no? Curiosamente, si os recordáis lo que os he puesto al principio, siguiendo la forma que tenía Fermat de pensar, si justo asumías que el agua es más denso que... Perdón, sabiendo que el agua es más densa que el aire y asumes que la luz va más despacio por el medio más denso, puedes demostrar de forma geométrica que el recorrido que sigue la luz es el más rápido para un medio más denso. Entonces aquí ya nos está dando unos indicios de qué era lo que estaba pasando por aquí. Y entonces con todo esto quería poner, por ejemplo, por aquí una pequeña línea de la gente que os he estado hablando ahora, porque realmente siempre que hago estas charlas, es que, al menos a nivel personal, tengo la sensación de que no hace tantos años de todo esto. En el fondo, Newton estuvo vivo hasta el 1729, eso no hace tanto como para estar discutiendo sobre si la luz es una partícula, es una onda, comparado con la ciencia que tenemos hoy en día. Me da la sensación de que se nos ha todo, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos un poquito de por qué... O sea, hemos hablado un poquito de los dos modelos, ¿no?, de por qué hay un modelo efectivo que nos habla de la luz como partículas o corpúsculos, según Newton, uno ondulatorio, una medida de la velocidad de la luz. Había más, había bastantes más, pero os he puesto una de las más significativas. Entonces, vamos a intentar trabajar estos frentes por separado, ¿vale?, y ver cómo converge todo al final. La primera cosa que hablaremos, como veis, es de la velocidad de la luz, de medir la velocidad de la luz. Y James Bradley estuvo trabajando haciendo medidas astronómicas. ¿Vale? Estuvo haciendo medidas de lo que se conoce como medidas de paralaje, que básicamente son medidas de trigonometría. ¿Vale? Vosotros sabéis que si ponéis el dedo así y cerráis un ojo, luego movéis el otro, ¿no?, pues el fondo se ve fijo y el dedo se mueve. Pues es un poco hacer lo mismo, pero utilizando la órbita de la Tierra. Pues si cogemos, por ejemplo, diciembre y junio, ¿no?, estamos en esos dos extremos, y mirar una misma estrella y compararla con el fondo que esté más lejano. ¿Vale? Entonces, haciendo esto, nosotros lo que esperamos, dado que la Tierra se mueve y que estamos mirando un objeto que va a estar detrás de un fondo que va a ser más lejano, pues esperamos que ese objeto más lejano dibuje también un circulín en función de la época del año. Entonces, con esto, os voy a poner un pequeño vídeo para que lo visualicéis, que es un vídeo de Gaia, que es un satélite que está haciendo justo medidas de paralaje hoy en día de alta precisión para medir, o sea, para hacer física de precisión, ¿no?, de la distancia real de los cuerpos cercanos. Y ¿veis? Aquí podéis ver el movimiento de las estrellas, ¿vale? Está súper acelerado, ¿no?, en función del movimiento de la Tierra. Y para que lo veáis por ejemplo, con las constelaciones, que me llama muchísimo la atención también esto. A ver si sale. Ahí lo tenéis. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora?
estamos viendo que las estrellas que son más cercanas se ven más afectadas por el paralaje que las que son más lejanas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que esta se mueve un montón, o aquí, en cambio, esta vemos que se mueve menos, ¿vale? Que lo que estamos viendo es pues el experimento del dedo, ¿vale? Las estrellas más cercanas se tambalean más que las que son más lejanas. Entonces, con todo esto, claro, se puso a medir la distancia a la que deberían estar las estrellas, porque lo puedes hacer haciendo trigonometría de esto, y le salía que estaban mucho más, que estaban muy cerca. Salían resultados que no tenían mucho sentido con otras medidas de paralaje que tenemos y que sabemos que están bien. Entonces, siempre se pone el símil de la lluvia, ¿vale? Para que entendáis la idea que tuvo. Su idea fue, si un día llueve, la lluvia nos cae del cielo, ¿no? Tú pones el paraguas y la lluvia, pues tú paras la lluvia que te está cayendo, ¿no? Pero a medida que tú vas caminando hacia adelante, a medida que vas más rápido, pues tienes que ir corrigiendo, ¿no? El paraguas. La lluvia sigue cayendo del cielo, en vertical, pero tú te estás moviendo, ¿vale? Entonces, si tú tienes en cuenta que la Tierra se está moviendo y que, entre comillas, bueno, entre comillas no, la fuente, la luz está recorriendo el espacio y básicamente la Tierra termina, entre comillas, chocando con esos haces de luz que se han estado emitiendo, pues teniendo todo esto en cuenta, estimó que la luz debería de ir más o menos a 300.000 kilómetros por segundo. Que no está nada mal esto, ¿eh? O sea, el cálculo sí que es cierto que no. Él dijo que debería rondar un poquito más de los 300.000 y que lo puso en función de. No recuerdo exactamente ahora si era del diámetro de la Tierra, de la órbita, pero lo puso como con leyes estas de relaciones. Pero al final, cuando haces el cálculo, pues ves que te da este valor, que resulta bastante impresionante, la verdad. Y el último experimento que os voy a hablar para medir la velocidad de la luz, me parece también una idea súper buena que se tiene que ocurrir para que te des cuenta de lo buena que es casi. La idea consiste en poner una rueda dentada. Esta rueda dentada va girando, entonces a través de los huecos, ¿no? Pues la luz pasa. Entonces pones un espejo a 8 kilómetros y luego un espejo aquí para que tú puedas ver la luz. Entonces, ¿qué haces? Utilizas un haz de luz y pones esta rueda a girar. Entonces, en el momento en el que tú consigas hacer que no se vea nada de luz, que tú digas ya no veo más luz, ¿qué estará pasando? Lo que estará pasando es que la luz irá, rebotará y justo se topará con el diente. Entonces, volverás a abrir y se volverá a topar con el diente, ¿no? Si tú, de alguna forma, vas haciendo que la fuente de luz también sea puntual para saber, para tener en cuenta esto, pues puedes calcular la velocidad de la luz en función de la distancia, de la rotación de la rueda dentada, del radio que tenga, y nada, que le salió 298.000 kilómetros por segundo. Que, bueno, estamos en el 1800 y, o sea, que este tipo de herramientas eran pre, ¿no? Electromagnetismo y todo esto. Me parece una idea también muy buena y que la verdad es que el cálculo que obtuvo, ¿no? La medida de la luz me parece es muy, muy, muy fiel, ¿no? De hecho, en verdad es como 299.000 y algo, así que se equivocó de muy, muy poco. Y con esto vamos a entrar en el electromagnetismo, ¿vale? O sea, ya dejamos la velocidad de la luz, vamos a decir un poquito. Estamos en un punto de la historia en el que había más experimentos, ¿eh? Por ejemplo, el experimento que os he puesto antes, Kelvin lo hizo de otra forma, con un cristal que daba vueltas y obtuvo un resultado incluso un poquito mejor. O sea, como que ya parecía que todos los experimentos estaban convergiendo, ¿no? sobre los 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, dejado esto aparte, hay como un pequeño consenso ya sobre la velocidad de la luz, vino del electromagnetismo, por decirlo de alguna forma, nos dio una sorpresa, porque no se estaba estudiando estrictamente la luz, sino que se estaba estudiando la electricidad. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis porque antes de seguir, sí que se empezó a hablar de... vale, el experimento de Young, ¿no? Fue cuando se empezó a hacer estudios sobre... porque aquí quiero que empecemos a hablar del electromagnetismo.
y que con este experimento se empezó a ver de forma clara que la luz generaba fenómenos de interferencia. ¿Vale? O sea, ¿qué pasa aquí? Esto sería una fuente de luz plana que se propaga y que la dejas pasar por dos espacios y se ve un patrón de encendidos y apagados. ¿Vale? Esto, si entendemos la luz como una onda, es muy fácil de explicar, porque lo que tenemos es que hay zonas en las que los picos de la onda se amplifican y zonas en las que tienes un máximo y un mínimo y se anulan. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, veríais el patrón de encendido y apagado en zonas en las que están más encendidas. Este experimento lo he puesto aquí porque vamos a hablar dentro de no mucho de otra versión de este experimento que va a ser importante, ¿vale? Pero por ahora simplemente quiero que os quedéis con que vemos que la luz se ve afectada por interferencias y que explicar las interferencias con modelos de partículas nos es muy difícil, ¿vale? O sea que parece que entre la dualidad onda-partícula y todo esto, ¿vale? Empieza como a haber fenómenos que ya se sabe claramente que los modelos de partículas no explican nada bien. Y con todo esto, después de mucho trabajo por parte de Maxwell y de por muchos científicos de la época, ¿no? Tenéis a Gauss, a Ampère, a Faraday. O sea, hubo un gran trabajo para definir qué era la electricidad. Y aquí, por eso he dicho que esto es como una parte no prevista, ¿vale? En la que se estaba estudiando cómo se propagaba la electricidad, cómo se funcionaba la corriente. Porque había un problema similar, ¿vale? Había un problema similar al que hay con la luz, que es la luz nos está propagando, no sabemos por dónde se propaga, no sabemos exactamente qué es lo que estamos midiendo. Y cuando tenemos dos cargas eléctricas, les pasaba algo parecido, porque veían que dos cargas positivas o del mismo signo simplemente se repelen, de signos opuestos se atraen, pero ¿por dónde se propaga esas fuerzas? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces, a la hora de describir cómo funciona la electricidad, pues se dieron cuenta de muchas cosas, ¿vale? Pero déjame que os explique primero un poquito en qué consisten las leyes de Maxwell, ¿vale? Porque básicamente nos explican la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Pues básicamente, que la primera ley que esto, de nuevo, es como una reescritura que se hizo a posteriori. Maxwell hizo un recopilatorio, y no es del todo un recopilatorio, sino que él luego estuvo añadiendo, hizo un trabajo muy bueno porque lo que hizo fue definir lo que se conoce como, bueno, con los campos, ¿vale? Sabéis que un campo en física es una propiedad o un observable, ¿no? Algo que puedes medir en el espacio, ¿no? Si por ejemplo dijéramos el campo gravitatorio, pues nosotros podríamos ir midiendo la gravedad en cada punto y dibujar como un mapa de calor de cómo es la gravedad en función del punto en el que estemos. Pues la idea que tuvo Maxwell aquí fue hablar de un campo que es el campo electromagnético, ¿vale? Entonces, si tú tienes una carga positiva o una carga negativa, estas cargas generan un campo, ¿vale? Que cuando tú pones otra carga en ese campo, es el propio campo el que hace la fuerza, ¿vale? Es el propio campo el que interactúa con la otra partícula que está cargada, ¿vale? Y empiezan a haber una serie de fenómenos que son consecuencia de la existencia de este campo. Entonces, estas leyes nos definen qué son esos campos, ¿vale? Y son campos que no están metidos en ningún medio, ¿vale? Aquí sería algo nuevo, ¿vale? No es como cuando se pensaba que la luz se propagaba por éter o por cosas así, sino que estamos hablando de campos que no necesitan un sustrato físico para existir. Entonces, con estas 4 leyes ya tenemos suficiente, ¿vale? La primera simplemente nos dice que existen las cargas, dicho grosso modo. La primera nos dice que existen las cargas, ¿no? Y que en función de la carga eléctrica que tengas, tendrás así el campo. La segunda, ¿vale? Bueno, lo podéis ir viendo aquí, ¿vale? La segunda, que nos habla del campo magnético, nos dice que no hay una carga magnética. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, claro, si lo pensáis, cuando se estaba empezando a trabajar con imanes,
debería de ser algo muy curioso cuando no entiendes mucho la naturaleza del imán, ¿no? Empezar a trabajar con ello, pero a medida que se fueron viendo cómo se dibujaban las líneas de campo de los imanes, se vio que los imanes siempre tienen dos polos y que una línea de campo del imán siempre está cerrada, ¿vale? Siempre va de un polo a otro y hará la forma que haga, pero si tú miras ese un imán desde lejos, verías que todo el campo está cerrado dentro del imán. No hay una carga imán positivo que puedan estar separadas y que tú trabajes con ellas, ¿vale? Al menos en esta época, en estos fuera de física de partículas, vamos a decirlo así. Y ya con esto de aquí tenemos las dos grandes maravillas, ¿no? O sea, de alguna forma, de aquí tenemos que si tú tienes una carga eléctrica que está en movimiento, se genera un campo magnético, ¿vale? Y de la misma forma, si tienes un campo magnético que es variante, se crea un campo eléctrico, ¿vale? Y esto es un poquito lo que veis en estos dibujos. Esto es un campo magnético en esta dirección y esto es corriente que se genera, y de la misma forma, si tienes corriente, pues aquí se genera un campo magnético. Y esto hoy en día es terriblemente útil. O sea, con esto hacemos electricidad para vivir, ¿vale? O sea, es un gran cambio en la sociedad, pero que si lo visualizáis, estos dos puntos que nos dicen que si tú tienes una carga que se está moviendo, se está produciendo un campo magnético, que ese campo magnético está produciendo un campo eléctrico, que a su vez está produciendo un campo magnético. O sea, lo que estamos viendo es como una cascada de eventos que se van a propagar por el espacio, ¿vale? Como si fueran ondas. Y sobre todo este tipo de ecuaciones, si estás un poco acostumbrado a trabajar con este tipo de ecuaciones, te das cuenta de que son directamente ecuaciones para ondas longitudinales. Entonces, una cosa que se puede hacer con las ondas, en este sentido, es calcular su velocidad. Y haciendo un poquito de matemáticas con estas fórmulas de aquí, se puede llegar a que la velocidad de la que se propagan estas ondas electromagnéticas tiene que ser se puede calcular por 1 partido la raíz cuadrada de mu 0, epsilon 0. Que cada una de estas son constantes, ¿vale? Sería, entre comillas, cómo se resiste el vacío a que se cree un campo eléctrico y cómo se resiste el vacío a que se cree un campo magnético, entre muchas comillas. Y esto es algo que puedes medir experimentalmente, ¿vale? Y que se midió y que daba 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces aquí fue cuando básicamente, estoy yendo todo para atrás aquí, Maxwell propuso que la luz era una onda electromagnética. ¿Vale? Con todo esto de aquí, con toda esta descripción, y dado que, como os he explicado, toda la comunidad, entre comillas, estaba en un momento de consenso respecto a la velocidad a la que se propaga la luz, sea onda o sea partícula, sabemos que se propaga a esa velocidad. Entonces, mucha casualidad es, ¿no?, que se cumplan que dé un resultado experimental tan parecido. Entonces, con todo esto, pues ya vienen las descripciones actuales, ¿vale? Que aquí es un poquito donde yo me quedé en mis tiempos de bachillerato, en la que la luz es una onda electromagnética que básicamente está en una parte de todo el espectro que es el visible y que, bueno, engloba otra serie de longitudes de onda, ¿no? Sí. Aquí veis un poquito lo que os he dicho. Tenéis, por un lado, el campo magnético que va subiendo y bajando, y el campo, ¿lo he dicho al revés? No, sí, el campo eléctrico y aquí el campo magnético, ¿no? Como que son como una reacción en cadena que van sucediendo. Entonces, con todo esto, podríamos decir que la luz es una onda, que es una onda electromagnética que viaja a la velocidad de la luz. Y ya podríamos dar por terminada la charla, pero empezaron a pasar nuevas evidencias de que la luz se podía comportar como partículas. Y aquí pues es un poco cuando la cosa se empieza a poner un poco complicada. Aquí podéis ver, bueno, esto es el famoso efecto fotoeléctrico, que es la explicación del fenómeno fotoeléctrico fue el trabajo de Einstein que le valió el Nobel, ¿vale? No fue ni la relatividad ni nada de lo otro que hizo, ganó el premio Nobel por explicar el fenómeno fotoeléctrico,
Pero básicamente lo que tenemos aquí es un circuito abierto, ¿vale? Olvidad que están pasando aquí cosas. Tenemos un circuito abierto y se emite luz y esta luz hace que se arranquen electrones de aquí y estos electrones generan corriente. Entonces, explicar cómo la luz, siendo una onda, podía interactuar con un electrón, arrancarlo de la capa en la que estuviera y que este, debido a que aquí viene la diferencia de potencial, iniciara una corriente, no se podía entender si la luz no era una partícula. Si la luz es una partícula, entonces sí, porque lo que hace la luz es, decimos, la luz es una partícula, colisiona con el electrón, le da energía, lo arranca y lo lleva hacia... y ya empieza toda la cascada de eventos. Pero con la descripción ondulatoria, mal. Entonces, hay otra cosa que pasó, ¿vale? Que lo voy a dejar aquí. Pero hay otra cosa que también vieron. Lo que pasa es que quizá hablaré de ella después. Pero bueno, lo podemos hablar ahora. Si tú tienes un emisor de luz y un detector de luz, pues tú puedes ir viendo las ondas, ¿no? Pues tú vas esperando ver una medida ondulatoria. Pero si tú vas bajando la intensidad de ese haz, vas bajando, llega un momento que si bajas lo suficiente, dejas de medir estas ondas, dejas de ver estas ondas longitudinales y empiezas a ver pip, pip. Empieza a sonar el detector de forma discreta. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Con una descripción ondulatoria también es un poco complicado. Entonces aquí volveríamos a la dualidad y todo esto, ¿no? que por cierto es un concepto un poquito, está desfasado ya el tema de la dualidad de una partícula, y vamos a ver un poco qué nos dice la física moderna para poder decir que es un concepto que está un poco desfasado, ¿vale? Así que la primera pregunta que nos haríamos es ¿qué nos puede explicar la relatividad sobre todo esto? ¿Vale? Entonces, aquí quería empezar por algo que hemos pasado así muy rápido, ¿vale? Que os he dicho que, por ejemplo, con las ecuaciones de Maxwell se puede obtener la velocidad de la luz. Pero esa velocidad de la luz que tú mides con las ecuaciones de Maxwell, ¿qué es? Si yo mido la velocidad de la luz ahora, ¿no? Del láser y me pongo a correr, voy a medir otra velocidad de la luz. ¿Por qué esas ecuaciones sacan una velocidad fija, sin por ejemplo, sin nada que sea más una referencia o sin... ¿Por qué? Claro, eso es algo que entonces incomodaba un poco, ¿vale? Porque eso, entre comillas, si por ejemplo nosotros pensamos en el principio de relatividad galileana, ¿no? Que básicamente nos dice que si tenemos dos cuerpos que se están moviendo a velocidad constante, no hay ninguna ley de la física que nos permita distinguir cuál de los dos se está moviendo, cuál de los dos está quieto. O sea, el ejemplo que Galileo ponía era si tú estás en un barco a velocidad constante y hay una gotera, la gotera cae. O sea, no hay forma yo dentro del barco, si estoy con las luces, si estoy totalmente sin mirar fuera, sin nada, no tengo forma de saber si estoy en movimiento o no, porque la física es la misma. Entonces, ¿qué quiere decir que la luz va a esta velocidad? Si yo me pongo a correr y llego a esta velocidad, ¿veo la luz quieta o sigo viendo esta velocidad? Pues estas fueron las preguntas, ¿vale?, que llevaron al desarrollo de la relatividad, que básicamente hubo toda una serie de desarrollos experimentales para medir la velocidad de la luz y cómo variaba esta en función, por ejemplo, el experimento más famoso, que es el de Michelson-Morley, que básicamente midía la velocidad de la luz en dos ejes, uno a favor del movimiento de la Tierra y otro en el que no, para ver si daba cosas distintas. Porque pensad que en el momento en el que nosotros decimos que la velocidad de la luz, o en el momento que nosotros sabemos que la luz es una onda electromagnética, cómo estudiamos la luz cambia totalmente. Porque podemos hacer experimentos por interferencia. Un pequeño desfase en la luz, ¿no? Si tú tienes un haz que viene y hace una interferencia con otro, pequeñas diferencias de tiempo son mucho más fáciles de medir a partir de la interferencia que se generan. Entonces, cómo se experimenta con la luz cambia totalmente, una vez se sabe que la luz es una onda electromagnética. Y entonces se pueden hacer experimentos mucho más sofisticados que nos permiten obtener la velocidad de la luz de una gran variedad de formas.
Y lo que se intentaba ver, entre comillas, era que esto no podía ser siempre constante, porque entonces habría, o sea, si os he dicho que una carga que se mueve respecto a otra genera un campo eléctrico, ¿cómo afecta todo eso cuando tienes una velocidad constante, algo que se mueve a la misma velocidad? No sabían cómo encajar todo eso. Y entonces, aquí, con todo esto, sí que, básicamente lo que hizo Einstein fue, ¿y si la velocidad de la luz sí que es una constante? ¿Y si sí que es así? ¿Y que lo que se deforma es el resto? Y entonces de ahí, pues, nace la relatividad. Entonces, ¿qué nos puede decir la relatividad sobre la velocidad de la luz, sobre lo que es la luz? Pues más que hablarnos sobre qué es la luz, casi que nos habla un poco de las consecuencias de que la luz vaya a la velocidad máxima, ¿vale? Porque una cosa que es importante es que la luz va a la velocidad de la luz porque es la velocidad de la luz, ¿no? Pero porque es la velocidad máxima a la que puede ir en el universo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que... O sea, la velocidad de la luz es la velocidad a la cual la información se puede propagar en el universo con máxima velocidad. Entonces la luz viaja a esa velocidad, pero hay muchas otras cosas que viajan a esa velocidad. Entonces lo que estamos viendo es que la luz nos ha llevado al camino de darnos cuenta de que hay una velocidad límite y que la luz va a esa velocidad, pero que hay otras cosas que van a esa velocidad, ¿vale? Por ejemplo, la gravedad, ¿no? O sea, una onda gravitacional de estas que se miden en el LIGO se propagan por el espacio-tiempo también a la velocidad de la luz. Si nosotros ahora mismo quitásemos el Sol a lo... No sé, imagina que pudiéramos hacerlo desaparecer sin moverlo, ¿no? Simplemente se desvanece, tendríamos 8 minutos de tranquilidad. No solo de luz, seguiríamos sintiendo la gravedad, todo seguiría como está hasta ahora, hasta que pasaran 8 minutos, que es el tiempo que tarda la luz en llegar del Sol aquí, y de repente no solo sentiríamos que se nos hace de noche, sino que de repente dejaríamos de estar ligados gravitacionalmente. ¿Vale? Todo el pozo gravitacional, toda una serie de fenómenos que necesitamos que se propaguen por el espacio-tiempo a la velocidad de la luz. ¿Vale? Entonces parece que la relatividad, más que hablarnos sobre la naturaleza de la luz, va a ser casi una consecuencia, ¿no? O sea, la luz se va a mover por el espacio-tiempo siguiendo el camino más corto que se genera debido a cómo se deforma el espacio-tiempo, debido a que hay una velocidad límite. ¿Vale? Aquí sería un poco lo que nos puede decir la relatividad de la luz. ¿Vale? Sí. Sí, ¿eh? Uh-huh. Pero aún estamos en la órbita del Sol, aunque no hay Sol. Sí. En 8 minutos estamos en esa órbita. Sí. Porque el espacio va a seguir... O sea, la deformación del espacio también se propaga a la velocidad de la luz. Entonces, si tú lo quitas, es como si tú haces un agujero, ¿no? No sé, en algo, pues como todo el líquido se va cambiando la estructura hasta que se hace el remolino, pasa un tiempo, ¿no? Y si tú lo tapas, pues sigue habiendo inercia, sigue habiendo cosas hasta que se para. No sé si es un buen ejemplo, pero es un poco la idea de que te lo puedes imaginar como que tú lo quitas y si por ejemplo te lo imaginas con el ejemplo este clásico de que tienes como una mantita, tú lo quitas y eso como que empezaría como a subir por aquí, ¿no? Pero que todo lo que está girando seguiría viéndose como afectado por el pozo y que luego sí que habría las ondas gravitacionales, todo eso empezaría como a moverse, pero todo eso se tiene que propagar a la velocidad de la luz. ¿Vale? Vale, entonces, la cuántica, ¿qué nos puede decir sobre la luz? Aquí la cuántica yo creo que sí que es una buena herramienta para entender un poquito todo lo que nos está pasando. ¿Vale? Para ello, os voy a explicar, si recordáis el experimento de Young, que os he puesto ahí con calzador, pues ahora viene el experimento de la doble rendija, que no sé si estáis familiarizados con él, así que lo explicaré un poquito rápido para la gente que no esté familiarizada con este experimento, pero es un experimento bastante clave que puede ayudar mucho a entender la naturaleza de lo que estamos estudiando. ¿Vale? Imaginad que tenemos, esto es un detector, ¿vale? Esto es
son una fuente de electrones que van en esta dirección y esto es un obstáculo, ¿vale? Entonces, el electrón pues pasa por aquí y tú aquí lo detectas, ¿vale? Lo podemos imaginar así. Imaginad que yo aquí tengo una máquina que va chutando electrones. Los electrones hasta ahora estáis convencidos de que son partículas, ¿no? Que no son ondas. Entonces, el electrón pues se propaga, va por aquí, pup, pup, y aquí esto de aquí es como la nubecilla que veríamos, ¿no? Porque uno iría un poquito más para acá, otro iría un poquito más para allá, y como que irían haciendo así, y al final pues nos dibujarían un... ¿no? Es como si tuviéramos aquí una pared con una hendidura y yo me pusiera a chutar balones, pues todos más o menos irían dando en la dirección en la que yo pueda chutar, pero no le daría siempre al mismo sitio. Si pongo esta rendija aquí, pues lo mismo para el otro lado, ¿no? Este experimento se ha hecho de forma bastante reciente, o sea, fijaos que cada cosa ya se nos acerca, porque el tema técnico de esto es muy complejo, ¿vale? La rendija tiene que ser muy pequeña para hacer este experimento con electrones bien. Entonces, una vez tenemos esto así, si yo pongo dos rendijas, pues debería de pasar esto, ¿no? Debería de unos poquitos ir por aquí, unos poquitos ir por allá, un poquito lo que nos pasa aquí, ¿no? Vamos haciendo así y deberíamos de medir esto, ¿no? Nuestra placa detectora de electrones debería medir algo así. Pero a la práctica no pasa eso. Lo que nosotros vemos es esto. ¿Qué está pasando ahora? Lo que nos está pasando es que los electrones se nos están comportando como ondas, ¿no? Entre comillas. O sea, lo he dicho así muy sin pensar, pero básicamente vemos un patrón de interferencia parecido al de la luz, pero con partículas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Aquí intervienen muchas de las rarezas cuánticas, ¿vale? Que voy a intentar explicaros de la forma más intuitiva que pueda, pero básicamente si nosotros entendemos, aquí el electrón nos viene muy bien porque es una partícula elemental, ¿no? Entonces, aunque este experimento se ha hecho con partículas bastante grandes, incluso de cientos de átomos, se está haciendo ya, pero básicamente lo que nosotros tendríamos es que a nivel cuántico, ¿vale? Aquí es donde se nos va a complicar un poquito la cosa, porque ya sabéis que la cuántica tiene algunas propiedades que son un poquito extrañas. Hay unas propiedades básicas de las partículas que no están definidas, ¿vale? Una de ellas es la posición, la otra de ellas es el momento, y hay otra gran variedad de propiedades que estas partículas no tienen. No es que no las sepamos, es que no están definidas hasta que interactúan con el detector. Y aquí es muy importante que pensemos en qué quiere decir aquí la interacción, ¿vale? Porque nosotros al final del día nos podemos llegar a imaginar que aquí pues depende de que yo le dé la mano al electrón, y no es así. O sea, digamos que en este caso, voy a utilizarlo, la partícula elemental, aunque luego esto se puede extender a más partículas, ¿vale? Pero el modelo más básico que se me ocurre, si tú tienes una partícula elemental, digamos que esta partícula se está propagando por el vacío cuántico y esa partícula, digamos que no puede saber qué hay a su alrededor de otras partículas, por ejemplo, porque necesita interacción para hacer esa conexión, ¿vale? Y dentro, si nosotros tratamos la nube de posibilidades que tiene de posición y de momento y cómo ésta se propaga, ¿vale? Sé que lo que estoy diciendo es un poco extraño, ¿eh? Pero si nosotros durante todo este espacio de aquí digamos que esa partícula no ha interactuado con nada y hay una propiedad de esa partícula que no ha necesitado ser determinada, pues a medida que avance todo eso seguirá indeterminado. Y esa nube de indeterminación se va a propagar por el espacio en forma de algo parecido a una función de probabilidad, ¿no? Que es, básicamente se propaga como si fuera una onda. Pero llega un momento en el que el detector le dice que tiene que interactuar, ¿vale? Porque el electrón tiene un campo eléctrico, tiene toda una serie de propiedades que harán que aquello que yo quiera medir se defina en una de las posibles opciones que tiene. Y entonces, esa medida
sí que se hace puntualmente. ¿Vale? Voy a repetir esto. Durante todo este trayecto de aquí, ¿vale? Tenemos que las propiedades, muchas de las propiedades de estas partículas no está definida y que cómo avanzan estas propiedades por el tiempo. Incluso os podría decir que la función matemática que describe esto es una función que es unitaria, ¿no? Que tú puedes tirar adelante y hacia atrás en el tiempo y que si nosotros tuviéramos una forma de verlo, si pudiéramos hacer una foto a todos los momentos, podríamos ir atrás y adelante y sabríamos perfectamente lo que está pasando si viéramos la nube de probabilidad. Pero a la práctica, cuando tú mides, no ves esa nube, sino que interactúa en un punto. ¿Vale? Y aquí es donde el electrón se vuelve a comportar como una partícula. ¿Vale? Y aquí ya os estáis un poquito haciendo una idea de lo que pasa con la luz. ¿Vale? Con la luz nos pasa algo muy parecido. ¿Vale? Voy a intentar dar otro punto de vista, ¿no? Que ya sabéis que siempre me gusta hablar un poco de teoría cuántica de campos, porque sería como el siguiente paso. ¿Vale? O sea, cuando pensamos en la cuántica, estamos en una visión de la cuántica, hablamos de los experimentos que se hicieron hace ya casi más de un siglo y hoy en día el modelo de teoría cuántica de campos es como un constructo más sólido, ¿no? Que se ha hecho a partir de los conocimientos que tenemos sobre la cuántica. No sé si viene mucho a... Pero claro, estás hablando de electrones, de la luz, de fotones y tal, que se comportan como, no que son, que se comportan como. Es decir, en la realidad, o sea, mi pregunta es, en la realidad, en el siglo XXI seguramente no se sabe cómo es el electrón. Físicamente. Sí, mira, o sea, yo creo que... Siempre se explica como una onda y entiendo que no es una onda ni es una esfera. Es decir, cuando tú lo ves al microscopio, lo ves como una nube. Sí, sí, sí. Sin forma, no tiene una forma física, no se sabe qué forma física tiene. Es que no tiene. No tiene forma física. Sí. Pero bueno, sí, No, sí. no, Lo digo porque... Es una onda y no es una onda. Exacto. Lo que hay que repetir muchas veces es que se comporta como. Exacto, exacto. Y que se comporta como una onda, las probabilidades de que se comporte de cierta forma. Exacto. Pero luego la medida es una sola. Luego, una vez lo mides, está aquí. Y que nosotros los fenómenos, por ejemplo, mira, antes de seguir, el típico experimento que hay de que tú, por ejemplo, en cuántica tienes muchas medidas que están cuantizadas, que son 1 o -1, que no tienen valores entre medias. Entonces, si tú, por ejemplo, imagínate que pones un montón de electrones en fila con el spin, ¿vale? Que el spin es el momento magnético que tienen los electrones apuntando hacia arriba, ¿vale? Entonces, imagínate que los tienes en fila y que los comienzas a disparar. Y que yo dejo una rendija abierta en el eje vertical, ¿vale? Y pongo un detector detrás que mide el spin. Pero yo este spin ya lo sé de antemano, porque yo los he puesto en fila con todos el spin hacia arriba, ¿no? Entonces tú vas midiendo y te va saliendo arriba, 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 continuamente. Ahora, ¿qué pasa si yo este detector lo giro un poco? Si yo este detector lo giro un poco, si mirásemos, por ejemplo, pero un poquito, si lo hiciéramos de forma clásica, tú puedes hacer trigonometría y hacer el coseno, ¿no? Y decir que es el coseno del spin que sea, que si es 1, pues sería, si le haces un ángulo pequeño, me invento 0,9. Entonces tú empiezas a medir 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Pero en cuántica ese 0,9 no lo puedes medir, porque ese spin pues, estará cuantizado a +1, -1, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué te va a pasar? Que vas a hacer el mismo experimento, todos apuntando hacia arriba, una rendija un poquito tumbada y el detector. Entonces tú tiras el primero, te sale 1. Tiras otro, 1. 1, 1. Y de repente uno te hará -1. Y entonces, ¿qué pasará? Que tú, tus medidas individuales, verás que están cuantizadas. Pero, ¿qué es lo que tiene realmente el spin ahí? No lo sé, pero si la gracia de todo esto es que si yo tiro millones de electrones y miro la proporción entre arriba y abajo, sí, me volverá a salir 0,9. Me volverá a salir el mismo valor que yo esperaba de forma clásica. ¿Vale? Digamos que las leyes que te dicen las probabilidades
de que sea de una forma u otra y que te dicen lo que puedes medir y lo que no, son perfectamente deterministas. Te dicen qué puede pasar y qué no puede pasar. Obviamente, claro, te digo una función de probabilidad que va de menos infinito a infinito, puede pasar lo que yo quiera. Pero digamos que esa parte está muy bien delimitada, pero luego el experimento es lo que lo que tiene cierta probabilidad de dar una cosa u otra. Entonces tú cuando tienes el electrón en un estado cuántico, hay un conjunto de propiedades que se mantienen sin definir. ¿Vale? Entonces, fíjate que además, por cómo se estudia la cuántica, por cómo se estudia, se separa el objeto del experimento que quieres hacer, se define uno en función del otro, y por eso te he dicho el experimento de hacerlo así. Y la función esta de onda cuántica se tiene, cuando lo haces matemáticamente, como que lo normalizas a tu experimento. Entonces tú tienes que la función de onda propagándose por el espacio, ¿qué es el electrón? Depende de lo que tú quieras medir. Y eso no quiere decir que el electrón dependa de ti. Eso quiere decir que la descripción que nosotros hacemos ahora es de aquello que nosotros vamos a poder medir sobre el electrón. ¿Vale? Es un poquito... ¿Detectas antes? Claro. Sí. Claro. Sí, sí, pero es una consecuencia de todo esto, porque si es una consecuencia, si yo digo que el electrón tiene toda una serie de probabilidades, o sea, tiene toda una serie de propiedades sin determinar, y yo le determino, ahora que estás haciendo, pues ahora ya sigo siendo ahora ya tengo esta propiedad determinada, ahora ya sigo con ella hacia adelante. Entonces, el hecho de cuando claro, si lo dejara suficiente tiempo y se puede volver a adquirir, puede volver a indeterminarse todo eso, pero para un experimento de la doble rendija en un espacio pequeño, a la velocidad a la que lo estás haciendo, pues ya automáticamente se convierte en el problema clásico. Sí, sí. Pero bueno, antes de acabar, solo quiero hacer una pincelada de teoría cuántica de campos, porque a mí me ayuda un poco, que aunque parezca que después de esto que he dicho no vaya a ser así, pero a mí me ayudó un poco a visualizar esto, ¿vale? Esto es las partículas elementales según teoría cuántica de campos, ¿no? Según el modelo estándar de la física de partículas. ¿Cómo puedo olvidar de eso? ¿Sabes? Y ya sabéis que esto para mí es un meme, que siempre que hay una charla enseño este gráfico y hoy no podía ser menos. Pero hoy voy a hacerlo un poquito diferente. Hoy nos vamos a olvidar de todo y hoy vamos a hablar del electrón y del fotón, ¿vale? Porque hemos hablado de la luz mucho rato, pero no hemos hablado del fotón, ¿no? O sea, hoy en día el fotón sería lo que consideraríamos la partícula de luz. ¿Pero qué es lo que hoy en día entendemos como partícula de luz? Pues es algo un poco más abstracto, ¿vale? Un poquito en la línea de lo que estábamos hablando, pero hay como dos formas de verlo. La primera es tomar las leyes de Maxwell, que os he enseñado antes, y imponerle las leyes de la cuántica, ¿vale? Y entonces, cuando tú haces eso, pues digamos que obtienes una descripción de lo que es el electrón y el fotón, ¿vale? La partícula de luz. Pero hay otra forma que me gusta más, que es la que suelo explicar, porque lo que hace la teoría cuántica de campos, o lo que hace la física de partículas, es reinterpretar todo en partículas. Y esto, los que ya me hayáis visto, estáis hartos de que lo diga, pero reinterpreta las fuerzas. Las fuerzas se quedan obsoletas y pasamos a tener interacciones, ¿vale? Entonces vamos a olvidarnos del campo electromagnético por un momento, ¿vale? Y voy a hablaros de lo que llamaremos el campo del electrón, ¿vale? Ahora imaginaos que lo que tenemos es, olvidaos de todo lo que os he dicho esta hora y 10 minutos, imaginad que tenemos un campo que llena todo el espacio-tiempo y que ese campo, una oscilación en ese campo es un electrón, ¿vale? Vale. Ese electrón podríamos decir que se comportaría como una partícula porque no puedes tener media oscilación. O tienes una, o no tienes ninguna, o tienes dos, ¿vale? Después lo terminaremos de poner en bonito, ¿eh? Pero ahora por ahora solo
solo confiad. Entonces, ¿cómo reinterpretamos la física sin fuerzas? ¿Vale? Pues el ejemplo clásico es el ejemplo de las dos personas en la barca, ¿no? Si yo estoy en una barca y él está en otra y estamos en mitad de un lago tranquilo, yo saco un cañón, le disparo, mi barca se mueve hacia atrás y él recibirá el cañonazo, suponiendo que no es muy fuerte, que lo agarra, su barca se moverá así, ¿no? Entonces, si yo lo estoy viendo desde lejos, estoy mirando desde arriba así, pues veré una cosa así. Imagino que se están acercando, que disparamos y hacen así, ¿no? Yo puedo decir, hay una fuerza de repulsión entre esas dos barcas, la voy a llamar fuerza de repulsión barquil, no sé, y desarrollamos toda una interpretación y que puede ser efectiva. Lo que hace la física de partículas en este sentido es decir, no, lo que hay es un intercambio de partículas y ese intercambio hace que se transporte momento. Si tú tienes un electrón, ese electrón emite un fotón, hay un intercambio de momento entre estas dos, el electrón por fuerza, debido al intercambio de momento, retrocede, saca el fotón y la otra partícula va tan feliz, se topa con un fotón y se mueve, ¿vale? Y esto es algo que más o menos podéis ver representado aquí. ¿Vale? Hace aquí, hace... ¿Vale? Se va para allá. Entonces aquí lo que veríamos es que el fotón está actuando a modo de fuerza, ¿no? Que es lo que ponía al principio, que es una fuerza elemental de la naturaleza. Si nosotros reinterpretamos el electromagnetismo de esta forma, pues podríamos decir que la forma de transmitirse la interacción debida a la carga es mediante el intercambio de fotones. ¿Pero por qué fotones? ¿No? ¿Por qué aquí ponemos los fotones? Aquí tenemos que ir a la siguiente capa de lo que nos dice teoría cuántica de campos sobre esto. ¿Vale? La siguiente capa es, claro, si yo tengo un electrón, si yo soy este electrón de aquí, de la izquierda, y voy tirando, si soy una partícula elemental, ¿cómo sé que hay otro electrón ahí? Si no puedo intercambiar nada, si soy una partícula elemental. Tengo que tener alguna forma de señalizar, ¿no? ¿Cómo lo hago? No tiene forma de saberlo. Pues lo que ocurre aquí es que además del campo del fotón, digo del electrón, está el campo del fotón. Entonces ahora tenemos dos campos, ¿vale? Estos dos campos, si tenemos, en vez de pensar en el campo electromagnético, pensamos en el campo electrón-fotón, ¿vale? Y en el otro campo, las oscilaciones de ese campo son partículas de luz, que serán los fotones, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el campo del electrón y el campo del fotón están acoplados. Os lo podéis imaginar como unos muelles enganchados a otros muelles, y la oscilación en este acaba afectando en este. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras los dos fotones se están acercando, entre ellos no se sienten, pero como están acoplados a un campo que sí, a través de ese campo hay la interacción que hace que se repelan. Entonces, aquí viene lo chulo. Si nosotros reinterpretamos la física utilizando lo que os acabo de decir, lo obligamos a que sea relativista y miramos qué sale, nos salen las leyes del electromagnetismo. Y esto es la electrodinámica cuántica, y esto cuando se propuso pareció tan bonito, tan bonito, tan bonito, que de esta idea se reprodujera el electromagnetismo, que básicamente lo que se hizo fue reinterpretar toda la física con otros campos, ¿vale? Y hoy en día este es el modelo de la física y de la ciencia más exitoso. O sea, nos hacen las mejores predicciones que tenemos y es hasta demasiado bueno, ¿no? Porque hacen experimentos y siempre está bien, maldito. Y nada, y con esto, volver un poquito a lo que os decía, si es onda o partícula, lo que estamos viendo es que es un poco desfasado pensar en términos así, sino que lo que tendríamos, según hoy, es porque estos campos que os he dicho, que definen el electrón, os he dicho, tienes un campo que es el campo del electrón y una oscilación por ahí, ese campo es cuántico, tiene todas las rarezas de la cuántica. Eso quiere decir que una oscilación se propaga con una indeterminación, entonces todas esas cosas las hereda, ¿vale? Entonces, el fotón, que es la partícula de la luz, hereda todas esas propiedades de la cuántica que hace que durante su propagación
tenga toda una serie de conjuntos de elementos que no están determinados, que se propagan como ondas, pero que a la hora de interactuar, interactúan como partícula, en un punto en concreto. Así que espero que con esto, si os vuelvo a decir, os vuelvo a leer esto, no os suene tan raro, porque si no os digo que es una forma de reacción electromagnética, ya hemos visto que vale, que puede ser, que viaja a esta velocidad, eso yo creo que nos hemos convencido todos, que a veces se comporta como onda y como partícula, es una frase un poco peligrosa, pero creo que hemos hablado un poquito de todo esto, y sobre todo esta última parte, porque se dice que es una fuerza natural, una fuerza de la naturaleza, ¿no? Porque si entendemos la física como dice el modelo estándar, hay una serie de partículas que actúan como fuerzas, que básicamente son partículas de intercambio, ¿vale? Que su intercambio son lo que hace que veamos fenómenos de atracción, repulsión, y de que al final pues, toda la materia se mantenga cohesionada. Y ya con esto, ya os dejo en paz.